Nosotras, Daniela y yo, Daniela está con usted, y vamos a exponer demencias. Hola compañeros, buenos días. Después de problemas técnicos, creo que ya podemos iniciar con el tema de demencia. Ok. Ay. Bueno, vamos a tener dos definiciones de demencia. Una es dada por la OMS, por el CIE-10, que lo define como un síndrome clínico de causas múltiples que se va a caracterizar porque va a haber déficits cognitivos sin llegar a la pérdida de la conciencia. Y estos déficits van a estar acompañados de otros deterioros del control emocional, del comportamiento social y de la motivación. De acuerdo al manual de DSM-5, vamos a definirlo como un trastorno neurocognitivo grave que va a tener las siguientes características. Primero, que va a haber un declive significativo de áreas como la atención, funciones ejecutivas, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidades visomotoras, cognición social, entre otras. Como se pueden dar cuenta, pues esto sería en general un declive de las funciones mentales superiores. El siguiente criterio sería una interferencia de la autonomía del paciente para realizar actividades cognitivas. Y en tercer lugar, tendríamos que los déficits van a ocurrir exclusivamente en el contexto de, bueno, perdón, no deben ocurrir en ningún momento dentro del contexto de delirium. Es decir, que vamos a tener que diferenciar entre un delirium y un síndrome demencial. Siguiente, por favor. Para tener en consideración, un síndrome demencial no va a tener, va a tener un déficit adquirido. Es decir, ninguna persona va a nacer con una demencia, exceptuando, claro, de lo que vimos ya que tenga algún retraso mental. Después vamos a tener que se mantiene en el tiempo, es decir, va a tener un estado crónico, no va a ser episódica, sino que va a ir avanzando conforme pase el tiempo. Va a ser generalmente progresivo, es decir, no tiende a ser recidivo y va a ir aumentando su clínica conforme avance los meses, avance los años, etc. No va a haber alteración general de la conciencia, claro, exceptuando nada más el síndrome de Lewy, más adelante lo vamos a ver. Y va a afectar varias funciones cerebrales, especialmente las funciones mentales superiores, como lo mencionaba en un principio. Va a tener en general una repercusión en la vida normal de nuestro paciente que va a afectar en su entorno personal, social, familiar, etc. Y tenemos siempre que descartar que estas manifestaciones clínicas no sean dependientes de algún otro trastorno orgánico de base. Siguiente, por favor. Bueno, sí está aprendiendo, sí. Dentro de los datos epidemiológicos, es importante mencionar que afecta a un 10 o hasta 20% de la población anciana. La prevalencia va a aumentar en gran medida a partir de los 80 años y por encima de los 85 la prevalencia se duplica. Es también importante recordar que no es algo normal del envejecimiento. Siempre se trata de un cuadro patológico, es decir, no todos los ancianos van a tener demencia. La más frecuente es la de tipo Alzheimer, que va de un 60%. Posteriormente tenemos a la demencia vascular y el 20% restante lo ocupa la demencia por cuerpos de Lewy, secundaria ácida, frontal o por alcohol. Dentro de la patogenia vamos a tener diferentes factores y dentro de los factores que inician o más importantes de las demencias más recurrentes, tendríamos que en el Alzheimer los confirmados, los factores, sería la edad, el alelo E4 de la apolipoproteína E y tenemos un deterioro cognitivo leve. En los no confirmados completamente sería el sexo femenino, aunque es más recurrente en ese sexo, bajo nivel educativo, antecedentes de demencia en familiares de primer grado, síndrome de Down, traumatismo craneoencefálico, niveles de aluminio alto, hipertensión arterial o depresión.
En un inicio, el Alzheimer puede tener un inicio temprano que podría ser por transmisión autonómica dominante y hay posibles alteraciones en los cromosomas 21, 19 y 14. Dentro de los factores que se asocian con la demencia vascular estaría ser mayor de 60 años, el sexo masculino, factores de riesgo cerebrovascular como sería la hipertensión arterial, el tabaquismo, el diabetes mellitus y el consumo excesivo de alcohol, hiperlipidemia y deterioro mental previo sería de moderación moderada. Dentro de los factores neurobiológicos, tendríamos la hipoactividad de la neurotransmisión colinérgica y noradrenérgica. Aquí habría una degeneración de las neuronas colinérgicas del núcleo basal de Meiner, que provoca una menor concentración de acetilcolina y colinesterasa para los procesos excitatorios. Habría también una alteración en el locus coeruleus de actividad noradrenérgica y un descenso de corticotropina y somatostatina. Hay muchísimos tipos de demencia, sin embargo, el Alzheimer y la vascular son las más importantes por su frecuencia. Sin embargo, aquí les dejamos un cuadrito con las demencias y los posibles factores que induzcan a que se presenten estos tipos de demencias. Y aquí está, por ejemplo, la fisiopatología del Alzheimer, en el que está el déficit colinérgico, que causa una pérdida progresiva de neuronas colinérgicas a nivel de los núcleos basales de Meynert, lo que provoca una disminución de la progresividad de la acetilcolina disponible, y por lo tanto hay un deterioro de las actividades de la vida diaria de la persona, de la conducta y de la cognición, ya que afecta principalmente a lo que es la corteza cerebral y el hipocampo. Ok, dentro del cuadro clínico lo daré algunas referencias generales y posteriormente mi compañera Dani va a decir las más específicas de cada tipo de demencia, o bueno, de las más importantes. Dentro de ellos tenemos los síntomas cognitivos, que son los que asociamos primeramente o los que tomamos en cuenta a primera vista de un paciente que tiene demencia. Y lo primero que vamos a observar definitivamente serían los olvidos, la dificultad para el pensamiento abstracto y la dificultad para generar nuevos aprendizajes. Posteriormente estaría el deterioro de la memoria reciente con excusa y con posible confabulación, y al final aparecen ya fallas de la memoria remota. También tenemos que los pacientes tienen un pensamiento empobrecido, además de que el déficit de atención y concentración y la desorientación son propios de una fase avanzada, y ya en fases aún más avanzadas podemos llegar al mutismo. Dentro de los síntomas psicológicos y conductuales, tenemos los síntomas psicológicos que se van a evaluar sobre la base de entrevista con los pacientes y los familiares. La persona se puede encontrar delirante, con alucinaciones, depresión, apatía, ansiedad, falsos reconocimientos, cambios en la personalidad, que bien como les mencionaba, lo vamos a ver cuando estemos entrevistando al paciente o a los familiares. Y alteraciones en la conducta que son muy básicos y se identifican sobre la base de la observación pues directa del paciente. Podemos ver si tiene deambulación errática, inquietud psicomotriz, reacciones catastróficas, quejas físicas, desinhibición, intrusividad, negativismo, alteraciones de la conducta sexual. También los pacientes pueden llegar a agredir físicamente, pueden llegar chillando, pueden tener conductas culturalmente inapropiadas o pueden ser desorganizadas, descuidadas o inquietas, un lenguaje inapropiado, y hay una reducción de los intereses habituales que pues la persona tenía. Entonces, en fases iniciales podemos concluir que el paciente va a estar en un estado de ánimo depresivo, puede tener ideas delirantes o paranoides, que es decir, que cree que le pueden estar robando, y ya en fases posteriores hay una pérdida absoluta del autocuidado, pues ya no tiene necesidad o no está completamente alterada pues, la persona. Otra forma de clasificar las demencias son por las demencias corticales y subcorticales, las cuales las demencias corticales se caracterizan por la presencia de amnesia, afasia, apraxia y agnosia. Y esta es la más característica de este tipo de demencias, es la de enfermedad de Alzheimer.
Las demencias subcorticales cursan con apatía y ralentización, trastornos afectivos, disnesias, trastornos ejecutivos y empobrecimiento del pensamiento. Entonces aquí hay unas características que las diferencian unas de otras. Por ejemplo, afasia no se presenta en la enfermedad de Parkinson, que sería una demencia subcortical, pero sí tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. En la memoria ambas padecen alteración del recuerdo y reconocimiento normal. La visoespacial está alterada en la enfermedad de Parkinson, además del Alzheimer. El cálculo está preservado en la enfermedad de Parkinson y alterado en el Alzheimer. La afección frontal es regular en Alzheimer y es intensa en las fases avanzadas en la enfermedad de Parkinson, y hay otras características que podemos observar en este cuadrito. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas específicas, empezaremos con el Alzheimer. Ya mencionaron algunas de sus afectaciones y cómo se presentan. El Alzheimer lo vamos a considerar como una patología de inicio gradual, y a veces estos se van a presentar síntomas depresivos y ansiosos en las primeras etapas de la enfermedad. Conforme progrese, pues va a haber signos todavía más específicos. El deterioro aquí va a ser progresivo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una persona prácticamente bien, a que poco a poco se van a ir todas estas manifestaciones que van a ir agravando nuestra patología. Y puede que en algunas ocasiones haya signos psiquiátricos inadvertidos, como pueden ser delirios, crisis paranoides, alucinaciones, entre otros. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque bien podría confundirse tal vez en un principio con un problema agudo, sin embargo puede ser una primera manifestación de algo más severo como lo puede ser el Alzheimer. Aquí una de las principales características es que va a empezar con afasia temprana, va a tener problemas para expresarse de manera verbal, no verbal, escrita, etc., desde momentos muy tempranos de la enfermedad. Va a haber también alteración del recuerdo y reconocimiento, es decir, pues, bueno, es muy claro, ¿no? Va a tener problemas para recordar a su familia, hechos en su vida, para reconocerse incluso a sí mismo en el espejo. Va a tener también alteraciones visoespaciales que van a dificultar de manera progresiva la capacidad del paciente tal vez para vestirse, para conducir, para autocuidarse. Desde el principio pues vamos a tener también las habilidades de cálculo alteradas, la velocidad cognitiva va a estar afectada y también va a ser una afectación progresiva. Es bien sabido que nosotros tenemos pues la habilidad de responder a los estímulos de manera rápida, de manera precisa. Sin embargo, como esta manifestación va a ser progresiva, poco a poco nuestra persona se va a ver como más lenta al momento de responder ante su entorno. Va a tener una personalidad también indiferente, pero también podría pasar que rasgos de su personalidad se acentúen y sean más evidentes. Como sabemos, pues la personalidad es algo muy característico de cada persona, pero de alguna manera lo podemos modular de acuerdo a nuestro entorno, a nuestras emociones, etc. Pero estas personas pierden totalmente esta capacidad, entonces es como tener de pronto un niño pequeño que expresa tal cual sus emociones y su personalidad como llegue, ya sin modulación. Va a estar eutímico generalmente, a menos que haya estímulos pues fuertes que perturben el estado de ánimo. Y la coordinación aquí la vamos a encontrar realmente normal, sin mayor alteraciones, porque no afecta mucho el área motora. Siguiente, por favor. En cuanto a la demencia vascular, pues ya vimos algunas de sus etiologías. Estas corresponden generalmente al 20% de todas las demencias, entonces hay que tener mucho cuidado porque después algún evento vascular que involucre la reducción del flujo de sangre hacia nuestro cerebro, pues puede ocurrir como una secuela de algún evento agudo de hipoxia, de embolia, de infarto, etc. Entonces los signos y síntomas van a ser neurológicos y van a ser focales dependiendo al lugar en el cerebro en el que haya ocurrido la afectación. Por lo tanto, pues su curso va a ser fluctuante y va a depender realmente del trastorno vascular, ¿no? El pronóstico depende de si fue un EVC muy amplio, si fue un infarto que involucró mayor parte de la corteza, etc.
Y también hay que considerar que la demencia vascular es común que se encuentre también junto con el trastorno de Alzheimer. Entonces, cuando tengamos un posible diagnóstico de Alzheimer, también hay que asegurarnos de hacer un diagnóstico diferencial y de revisar si el paciente tiene algún problema vascular que lo acompañe. Siguiente, por favor. Ahí no debería decir demencia vascular, ahí es demencia de Pick. Es un trastorno raro, se va a encontrar dentro de los trastornos frontotemporales, solamente es uno de estos. Y como su nombre lo menciona, pues va a afectar tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal. Sabemos que el lóbulo frontal pues es el encargado de la personalidad, del comportamiento. Por lo tanto, vamos a encontrar manifestaciones pues que afecten la conducta, la personalidad, va a tener momentos de inhibición, momentos de apatía, va a empezar seguramente a desarrollar también trastornos obsesivos. Y en cuanto al lóbulo temporal, pues el encargado del lenguaje, vamos a encontrar trastornos como la afasia, la dislalia, las disartrias, entre otros. A pesar de que es un trastorno raro, pues vamos a considerar que es relativamente más común en personas que son mayores de los 60 años. Y bueno, ahí les pongo unas imágenes, como pueden ver. La primera es una PET y se ve total una afectación en el lóbulo frontal, en los lóbulos frontales y en el lóbulo temporal, es muy evidente. Incluso en la resonancia también pueden observar cómo hay incluso una pérdida de la masa cerebral. Siguiente, por favor. Y bueno, el Parkinson, este es como un repaso. En general se va a caracterizar por lo que es la lentificación cognitiva, la lentificación de la función ejecutiva. Va a haber incluso algunos síntomas psicóticos y afectivos. Y característico para diferenciar, pues es el temblor. Característico, se mantiene el habla. Vamos a tener también alteración del recuerdo, pero aquí el reconocimiento va a estar normal. Igualmente, la habilidad visoespacial va a estar alterada y lo va a dificultar a la persona que esté visto por sí sola, que conduzca, a veces incluso que se mueva. El cálculo lo vamos a tener preservado, la velocidad cognitiva pues también está afectada desde inicios tempranos. La personalidad la vamos a encontrar apática o a veces inerte, como si no le importara nada al paciente. Por lo mismo de la condición, el paciente tiende a desarrollar depresión y, bueno, lo característico les decía el temblor o la coordinación alterada. Siguiente, por favor. Bueno, esas son algunas infografías para que lo repasen. Entonces, bien, siguiente. Hay algunas otras, algunos otros trastornos demenciales, son todavía más raros. Uno es el de Creutzfeldt-Jakob. Esta va a ser de etiología infecciosa, es todavía más rara. Es muy característica porque tiene una progresión muy rápida e igualmente que otros va a tener alteraciones cognitivas y de la personalidad. Y aquí le vamos a agregar algo patognomónico de este padecimiento, que es la micronía. También tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy, si recuerdan, están presentes en partes del cerebro, son incrustaciones de proteínas. Y aunque a veces no se le da como el peso importante de esta patología, en autopsias de personas que presentan algún tipo de demencia, en el 28% se han encontrado cuerpos de Lewy. Entonces, aunque se maneja como rara, parece ser que no lo es tanto realmente. Y también vamos a encontrar entonces en esta patología pues el deterioro cognitivo, que puede ser fluctuante o no, es decir, puede tener como momentos de lucidez o momentos ya más demenciales. Va a tener también alucinaciones visuales, delirios, depresión. Entonces es importante ahí tener consideraciones con otras patologías psiquiátricas. Igual va a tener síntomas parkinsonianos, por eso es importante el diagnóstico diferencial. Y bueno, va a tener caídas de presentarse. Otra puede ser la inducida por sustancias, y realmente esta no es tan rara, sino que depende de qué tipo de sustancias consuma la persona, qué tan crónico sea esa adicción, ese consumo.
Y algo muy importante es que tenemos que aprender a diferenciar los síntomas de una intoxicación aguda, de un síndrome por abstinencia y como tal de esta patología. Es decir, estos síntomas no se van a presentar ni porque el paciente esté consumiendo la sustancia y haya llegado a su tope, a su límite de consumo, es decir, una intoxicación, tampoco lo vamos a tener en la abstinencia. Tenemos que asegurarnos que nuestro diagnóstico no esté dentro de esos parámetros o podría ser erróneo. Es común que lo presenten las personas con alcoholismo y que consuman de manera crónica sedantes, hipnóticos, inhalantes, algún tipo de veneno, entre otras cosas. Y bueno, como tal la eliminación del consumo de la sustancia va a evitar la progresión, pero pues el daño ya está hecho, así que no va a haber una reversión de toda la sintomatología. Y la última que vamos a considerar es la de hidrocefalia de presión normal. Aquí va a presentar trastornos tempranos de la marcha, pues porque sabemos que es una hidrocefalia, es más común que podríamos encontrarla en los niños. La demencia va a ser de tipo subcortical, la personalidad del paciente pues va a ser de tipo hepática y también característico de esto es la incontinencia urinaria. Siguiente, por favor. Bueno, es una mnemotecnia para que se acuerden de la demencia del tipo de Lewis. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, ya el diagnóstico lo vamos a tener en general. Nuestro interrogatorio ya sabemos pues nos va a dar la mayor parte de la sospecha diagnóstica y aquí es importante que se le va a hacer al paciente el interrogatorio, se le va a hacer a familiares y se le va a hacer de ser posible a amigos cercanos. El interrogatorio al paciente pues obviamente será directo a menos que haya algún impedimento como trastornos de habla donde se le va a solicitar ayuda al familiar. Y además, ya sin paciente se va a interrogar nuevamente al familiar y a los amigos. Esto para ser más objetivos en los datos a obtener y que el paciente no haga intervenciones que puedan hacer que la información sea de alguna manera errónea. ¿Y en qué nos vamos a centrar en nuestro interrogatorio? Pues ya sabemos, el momento de inicio, ¿no? Porque si estamos hablando de que son patologías crónicas, pues no nos va a decir, estaba bien el martes y de pronto amaneció con síntomas psicóticos el miércoles. No, o sea, vamos a tener cambios paulatinos en nuestro paciente que a veces en un inicio no son tan evidentes, pero que los familiares te van a referir, lo presenta desde hace meses. Después de esto vamos a tener la naturaleza de los cambios. ¿A qué nos referimos? Pues nuevamente, así fueron de manera brusca o si se han presentado de manera paulatina y qué tanto se han exacerbado y con qué se han exacerbado. Vamos a preguntar, ¿han sido graduales o bruscos? Que les comentaba. Es de manera escalonado o gradual. El patrón gradual es el que va a caracterizar estas demencias y es decir que fue avanzando, digamos, de una manera proporcional a lo largo del tiempo. Y de tipo escalonado sería que tuvo un inicio casi brusco, se detuvo, hubo momentos en que se estabilizó tal vez la patología y luego tuvo una recaída y así nos vamos. Entonces, siempre buscar que el patrón como tal sea gradual, que no estén interviniendo lo que son tal vez el consumo de sustancias y vamos a hacer mucho hincapié en que nos describan su estado funcional, es decir, cómo viven su día habitual, cómo les dan el trabajo, cuáles son sus actividades de ocio para buscar que no tengan patrones obsesivos, cómo es su vida social para ver cómo ha cambiado su personalidad. Y vamos a preguntar si lo que está padeciendo el paciente ya le es incapacitante o no. El siguiente paso va a ser entonces ahondar en esos antecedentes que van a ser de tipo psiquiátricos. Vamos a buscar sobre todo la depresión, como les tienen a veces de la mano en un síndrome demencial como puede ser el Alzheimer, Parkinson, y ha presentado alergias, menor motivación, alteraciones del sueño, cambios del apetito, etc. Recuerden que siempre todo esto es para un diagnóstico diferencial. Y vamos a buscar también lo que son trastornos psicóticos para premio, porque ya vimos que las manifestaciones agudas son, por ejemplo, alucinaciones, delirios, etc. Siguiente. Luego vienen los antecedentes familiares. Ya sabemos que
Algunos sí parecen tener asociación familiar y otros es mero azar del destino. Entonces, en caso del Alzheimer, pues vamos a buscar si hay algún familiar cercano de primera línea que haya padecido o padezca de este trastorno también. Y bueno, en general vamos a considerar la genética y en general los factores ambientales. Los siguientes son los antecedentes médicos. Porque lo primero es descartar enfermedades orgánicas de base, como se les mencionaba, como pueden ser a lo mejor la hipertensión o la hipotensión arterial, que comprometan el flujo sanguíneo, alguna hepatopatía que esté causando que algún error en el desecho de sustancias en el organismo, pues cause intoxicaciones a nivel encefálico. El lupus también, por ejemplo, tiende a tener algunas manifestaciones, incluso psiquiátricas, dependiendo la gravedad de la enfermedad. Que haya también déficits auditivos o visuales, porque igual y estamos yéndonos por otro lado cuando realmente nuestro paciente no oye bien, no ve bien. Si hay consumo de drogas o de alcohol, ya vemos porque hay algunos trastornos con una mayor incidencia en personas con alguna adicción, que haya sido expuesto a toxinas, por ejemplo, podría ser personas que se dediquen a la construcción por el constante contacto con el cemento, etcétera. El riesgo de desarrollar alguna encefalopatía por virus del VIH, que haya como tal una malnutrición, porque también hemos visto que cuando nuestro sistema digestivo pues no está funcionando bien, se pierden vitaminas, minerales, por ejemplo B2, etcétera, que va a causar pues un déficit como tal en el metabolismo encefálico y por lo tanto pues el desarrollo de algunos síntomas. Y por último vamos a evaluar lo que son los tratamientos farmacológicos actuales, porque como les mencionaba, algunos fármacos tienen la capacidad de inducir este tipo de respuestas a nivel del sistema nervioso central, como lo pueden ser los anticolinérgicos, antihipertensivos, antihistamínicos, sedantes, hipnóticos, psicotrópicos y opiáceos. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, no por último, no, la exploración física y neurológica. En cuanto a la exploración médica general, pues ya sabemos hacer una evaluación general de los aparatos y sistemas, pero nos vamos a tratar de centrar un poquito en lo que es cardiovascular y respiratorio para seguir indagando si no es otra enfermedad base la que nos está produciendo esta manifestación clínica. Ya hablando específicamente de la exploración neurológica, pues vamos a hacer exploraciones muy básicas desde lo que son los reflejos, la evaluación de la marcha, la evaluación de sensibilidad ya sea superficial y profunda, evaluación del estado cerebeloso del paciente, de las funciones mentales superiores, del estado mental en general. Vamos a evaluar también sus estados anímicos, sus signos neurovegetativos, su capacidad de pensamiento y en general. Vamos a tratar de buscar algún indicio de conductas suicidas en caso de que veamos al paciente en un estado pues ya delicado, si ha desarrollado manías, desinhibición y si hay síntomas psicóticos, como ya les había mencionado. Y bueno, ahí de ejemplo les pongo una prueba que es la prueba del dibujo digital. Como pueden ver en la parte de arriba, ambas son una casita, ¿no? Pero la primera es una persona sana y lo que se ve en negro es el dibujo final. La segunda imagen que tiene trazos que parecen al azar, en rojo, realmente no lo son, es el patrón que tomó esta persona sana para dibujar la casita. Y bueno, la tercera imagen son los planos sobrepuestos, donde se puede ver que sí coinciden conforme el diseño quiera hacer, ¿no? ¿Por qué toman esta prueba de referencia? Porque dibujar y seguir un patrón, pues es una de las funciones cerebrales más complejas. ¿Por qué? Porque integra muchas cosas como la percepción visual, la memoria para repetir la casita, seguir un patrón como tal para ser capaz de dibujarla. Y como pueden ver en la parte de abajo es de una persona que tiene Alzheimer. Entonces esta persona ya no es capaz de reconocer como tal un patrón para llegar a un resultado. Por lo tanto sus trazos son repetitivos, son aleatorios. Entonces esto nos habla de que ya hay una pérdida de esa integración. Y la que está hasta abajo, que no se ve muy bien, es igual de una persona con Alzheimer. Pueden ver que ya incluso no es capaz de reconocer o recordar algunos animales, como puede ser el perro, creo que ese pato.
o gato, no sé, tortuga. Entonces ya para él es un animal, o sea, su única percepción ya es que es un animal, no sabe ni cuál es cuál, pero se quedó en eso, es un animal. Igual en la parte de abajo son medios de transporte, que es avión, moto, tren. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se quedó en que es un medio de transporte que tienen ruedas que transportan personas, pero ya no es capaz de reconocerlos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, pruebas complementarias, los laboratorios. Hay que asegurarnos de realizar hemogramas para checar trastornos de coagulación, si hay algún inicio de anemia, de infecciones. Hay que checar los iones del paciente, como están sus niveles de proteína, funciones de pruebas de función hepática y renal, pues por lo que les decía, para descartar que sea alguna intoxicación a nivel encefálico por una falla en la eliminación de toxinas en el cuerpo. Ver también si hay algún desequilibrio hormonal que pueda estar condicionando esto. Buscar en especial los niveles de ácido fólico y B12 para checar que no sea una pérdida de nutrientes a nivel intestinal. Y por último, pues algunas otras pruebas ya no tan específicas, solo como para ser más claros y todavía más descartar todavía mejor algunas otras patologías, como puede ser la serología para VIH, algunas otras serologías, metales en la orina por alguna intoxicación, tóxicos, líquido encefalorraquídeo para pues, ver algún trastorno infeccioso o de otro tipo. Tomografía, resonancias magnéticas para ver qué está afectado realmente, y aquí podríamos agregar lo que es la PET, para, como lo vimos en el trastorno de PIC, pues es específica para ver qué área del cerebro funcionalmente hablando pues ya está deteriorada. Siguiente, por favor. Y bueno, criterios diagnósticos para algunas demencias, de acuerdo al, pues ya tenemos a la OMS por el CIE-10 y al manual número 5 para la psiquiatría, y es que sí va a haber a fuercitas desarrollo de déficits cognitivos. Aquí la diferencia es que el DSM-5 también considera los déficits que condicionan una capacidad funcional, algún curso gradual progresivo. Y bueno, aquí también otra vez se ponen de acuerdo para la ausencia de la obnubilación de la conciencia, la presencia de síntomas de al menos 6 meses, porque recordemos que es algo crónico y progresivo. Y por último, las alteraciones que deben no ser debidas a otros trastornos psiquiátricos como depresión o esquizofrenia. Siguiente. Esta tablita ya la tenemos. Es algo, signos y síntomas diferencial para Alzheimer, delirium y depresión, para que lo repasen. Entonces ya, no lo saltamos para no ser muy repetitivos. Siguiente, por favor. Y bueno, como tal ya tenemos aquí un algoritmo diagnóstico que parece ser bastante útil, y creo que igual es para que lo repasen ustedes, si no nos vamos a tardar mucho y darle mucha vuelta a esto. Siguiente, por favor. Bueno, ya por último tenemos el tratamiento. El abordaje terapéutico de las demencias depende principalmente del diagnóstico concreto, que como vimos es bastante específico para cada tipo de demencia, y pues en función de los signos y síntomas problemáticos que deban tratarse. Hay diferentes categorías en las que destacan las intervenciones médico-quirúrgicas en la demencia secundaria, los tratamientos conductuales y el manejo de la familia y el entorno. Dentro de las intervenciones médico-quirúrgicas van a ser tratados principalmente los trastornos orgánicos reversibles que originan la demencia y que deben corregirse para que ya se quite. Entonces, por ejemplo, tenemos ciertos fármacos que pueden inducir a un tipo de demencia, como serían los beta-bloqueadores y antihipertensivos, que serían principalmente anticolinérgicos, y que, como recordaremos, la demencia tiene mucho que ver con la disminución de la acetilcolina, etcétera, además de las benzodiazepinas.
Em, También los pacientes con hidrocefalia normotensiva se recomienda la derivación de líquido cefalorraquídeo y en caso de que hubieran hematomas subdurales, frontales, pues drenarlos para así pues que se quite la demencia. Entonces, aquí es muy importante identificar las afecciones orgánicas coexistentes que realizan efectos sobre la cognición del paciente. El tratamiento farmacológico del deterioro cognitivo es principalmente se encuentran 4 agentes farmacológicos y es importante destacar que no tienen la progresión, no detienen la progresión de la demencia, pero disminuyen la velocidad del deterioro. Dentro de los cuales tenemos el donepezilo, que es un inhibidor reversible y específico de la acetilcolinesterasa. Principalmente estos 3 van a ser inhibidores de la acetilcolinesterasa y aquí tenemos una dosis que va de 5 miligramos una vez al día durante 4 a 6 semanas y después 10 miligramos una vez al día. Tenemos a la ribastigmina, que pues igual es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y es de presentación oral y parche transdérmico. La dosis es de 4.6 miligramos por día y 9.5 miligramos por día. También tenemos a la galantamina, que igual es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa y también es un estimulador selectivo de la actividad nicotínica, lo que podría producir efectos potenciadores sobre acetilcolina y otros neurotransmisores. Se recomienda que se emplee de 8 miligramos al día hasta alcanzar la dosis diana de 24 miligramos al día a lo largo de un periodo de 2 a 3 meses. Y por último sería la memantina, que actúa sobre receptores glutamatérgicos y se recomienda que sea de 5 miligramos al día, que se incrementa 5 miligramos al día cada semana hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 20 miligramos al día. Los efectos secundarios de estos van a ser en general náuseas, cefaleas y bradicardia. También se utilizan otros como la vitamina E y el ginkgo biloba, que son más naturales y que pueden ser de acompañamiento, incluso para disminuir el deterioro mental. Y muchos de nuestros padres, o bueno, mis padres lo utilizan, aunque no tengan demencia, para estimular la actividad mental. Y bueno, también tenemos tratamiento de las alteraciones de la conducta, que sería el tratamiento psicológico, que es necesario, es esencial. También el tratamiento de la agitación y los síntomas psicóticos con antipsicóticos de primera elección, que sería risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y aripiprazol. También se puede utilizar aloperidol para tratar la agresividad. También se puede utilizar tratamiento para la depresión, esto para mejorar la apatía, y los fármacos de primera elección serían la paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram, y también se pueden recomendar fármacos para el trastorno del sueño como trazodona, antipsicóticos a dosis bajas, solpidem o lorazepam. Se recomienda evitar la utilización de benzodiazepinas por efectos secundarios, que serían la caída, la depresión y la agitación. Y también se puede utilizar un tratamiento para la ansiedad con benzodiazepinas de vida media corta, como serían el lorazepam y el oxazepam a dosis bajas. Y también se puede utilizar antidepresivos como alternativa. Pero todo esto tiene que ver mucho con el paciente, la sintomatología que esté presentando. Hay que estudiar bien el paciente para saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Entonces es muy general esto. Y bueno, esto sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Hola, ¿Dudas? ¿dudas o algo? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? Nada, pues nada más tratar de diferenciar cuando es una demencia vascular de Alzheimer, ¿no? El tratamiento es diferente y lleva también efectos secundarios y todo el rollo, ¿no? Sí, es importante ver lo que
pasa con el paciente, no todos van a ser iguales y en base a eso ver el tipo de tratamiento que se le tiene que dar. Un aspecto muy importante que tienen que tomar muy en cuenta, primero es que el término demencia senil ya no existe. Les digo que el que diga demencia senil está ya en la profesión, los vamos a revelar. Eso ya no existe. Sería como que, porque ya tenemos 51 años más un día, ya tenemos que tener demencia senil obligadamente, y no es así. Siempre existe una causa, no es nada más por la cuestión de la edad. Ahora, una demencia, la diferencia muy importante es que no es lo mismo una persona que estaba sana, que sus memorias estaban al 100 o al 99.9 si ustedes quieren verlo de esa manera, y súbitamente empieza a perder la memoria, pero así súbitamente, como que de ayer para hoy ya pierde, ya no identifica, ya desconocen nombres de animales, le dicen, te dejé tus libros encima de la mesa, y 2 minutos después, oye, no me has traído mis libros. ¿Sí? Este tipo de personas que tienen una situación así, ¿qué debemos de pensar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Por qué una Doctora, persona tan es que no se súbitamente escucha puede muy tener bien, ¿eh? pérdida de la memoria? ¿Perdón? Es que no se escucha muy Se bien. escucha muy bajito, doctora, no se logra escuchar bien. Ya Ajá. está bien. Les pregunto, ¿por qué una persona que está sana, súbita o aparentemente sana, súbitamente puede iniciar con trastornos de la memoria? Y principalmente memoria a corto plazo. Es algo de origen Como un trauma. parto. Un trauma, ¿qué otra cosa? Una intoxicación podría ser. ¿Qué otra cosa puede ser? Acá sus compañeras Algo me vascular. dicen una cuestión vascular, así es. Sí, si estamos hablando de una persona de 30, 40 años de edad, que 50, que estaba sana y súbitamente empieza a tener trastornos de la memoria, debemos sospechar en una cuestión vascular, cerebrovascular. ¿Sí? Las causas de un EBC o de una cuestión cerebrovascular pueden ser múltiples, como cuáles. Placas de ateroma. Uh-huh. O drogas. ¿Sí? Acuérdense que existen drogas que pueden causarnos hipertensión y por ende una hemorragia cerebral. Entonces, también tenemos que tener presente eso, o infecciones como cuáles. Mencionaban para encefalopatías que de manera crónica el VIH. Así es. Uh-huh. Entonces, tenerlo presente. Segundo, la demencia, tanto la de PIC como la de demencia de Alzheimer, se va a dar de manera progresiva. Ustedes van a ir viendo que una persona de repente empieza a olvidar cosas. Normalmente se nos van a olvidar cosas a cierta edad, ¿sí? Normalmente, que no es demencia. Por ejemplo, las personas muy distraídas, de repente perdemos las llaves. ¿Sí? Y es como parte de... Pero al rato ya nada más son las llaves y el monedero, y así sucesivamente. Pero estas personas que tienen demencia, el olvido va a ser más rápido y más progresivo.
y siempre va a ser primero que todo a hechos recientes, en las memorias recientes. Por ejemplo, les presentan a una persona, mamá, te presento a mi novio, ¿sí? Y a la media hora o a las 2 horas dice, ¿y este señor quién es? Entonces, allí estamos empezando, debemos de empezar a sospechar que algo está sucediendo, ¿sí? Tenerlo muy, muy presente. Yo, sí hablamos de demencias y hablamos de las diferencias de la demencia, pero finalmente tanto el pronóstico como el tratamiento es muy, muy, muy similar. ¿Qué es lo que se da en las demencias? ¿Qué alteración anatomopatológica se da principalmente? Bueno, lo que leí es que se empezaban a perder las conexiones cerebrales entre los dos, ¿no? Ujú. Entonces se pierde la conexión. ¿Y qué otra cosa sucede? Atrofia. Atrofia cerebral. Entonces, en todos los casos básicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia con la demencia de Alzheimer? La demencia tipo Alzheimer, que es muy importante y que además el diagnóstico final es a través del estudio histopatológico que se hace cuando. Yo vi que era casi cuando las personas, bueno, cuando las personas ya habíamos Así es, así es. Ujú. Entonces, pero ¿qué vamos a encontrar? ¿Con qué vamos a decir? Ah, tenía una demencia tipo Alzheimer. La sustancia blanca comienza a perderse, entonces hay atrofia general, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay una característica así que dicen, hagan de cuenta que si alguien se muere por un síndrome que parece rabia, ¿con qué decimos? Ah, pues sí era rabia. Porque encuentran el virus, ¿no? En el caso de la demencia tipo Alzheimer, ¿qué encontramos? A ver, jóvenes, allá del otro lado, va a ser pregunta de examen. ¿Placas seniles o placas amiloides? Nadie se acuerda, no estudiaron, ¿eh? Los voy a poner tache a todos. Doctora, ¿las placas seniles? Es la característica principal, ¿eh? Es la principal característica. Doctora, ¿me escucha? Ajá. Yo había visto que eran las placas seniles. Permíteme, casi no te escucho. Permíteme. Es cuestión de mi internet. Ya te estoy oyendo. Dime. Yo encontré que eran las placas seniles o también conocidas como las placas amiloides. Ajá. Que reciben el nombre de cuerpos de Lewis. Ajá. Bueno, no sé, pero es que los artículos que yo consulté decía que era diferente la de cuerpos de Lewis que la de Alzheimer y la de cuerpos de Lewis. Yo también lo encontré como diferentes. Ok. Sí, yo soy la que estoy acá cometiendo el error. Son las placas de amiloide. Sí, que tienen Las la de cuerpos de proteína. Lewis se dan en qué demencia. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Las placas de amiloide. Esa es la característica principal de la demencia tipo Alzheimer y el diagnóstico es post-mortem. No podemos hacer una biopsia a un cuerpo, a una persona viva. ¿Sí? Entonces también es muy complicado porque además en nuestro país la cultura de las autopsias pues, prácticamente no se da. ¿Sí? Entonces, muy, muy difícilmente vamos a diagnosticar si fue una demencia tipo Alzheimer, aunque hay unos factores que nos orientan hacia la demencia tipo Alzheimer. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos factores? La edad, Los signos que vemos en una persona con Los Alzheimer, signos. ¿no? No, ¿como cuáles serían, joven? A ver, no sé quién habló.
¿Cuáles serían los signos? Pues podría ser, por ejemplo, en la demencia que es vascular, por ejemplo, a veces podemos ver la alteración en la marcha antes que en el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, porque la alteración vascular no solamente afecta a la memoria, sino que afecta otras partes del funcionamiento cerebral. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Sería eso. Pero sí, tienes toda la razón. Sin embargo, te puedo decir que también va a depender de las condiciones físicas del anciano que tenga demencia. Entonces, si tenemos un anciano que ya desde que empezó a envejecer, empezó con trastornos en la marcha, podríamos pensar que es vascular o que es tipo Alzheimer. O sea, eso me hace esa parte media complicada. O sea, si es, por ejemplo, hemiplegia, pues sí, posiblemente se trate de una demencia de tipo vascular, ¿sí? Pero si son alteraciones en la marcha, los viejitos tienen pasitos cortos y hasta como balanceo. Y ya podríamos pensar que eso es un deterioro de la marcha, una alteración en la marcha. Entonces, básicamente la edad de inicio, aunque como les comentaba, y el tiempo también, les decía, si es súbito, tenemos que pensar en algo más que una demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Que ayer estaba bien, que hoy amanece mal, pues hay que pensarle, ¿no? Que lo más seguro es que en este caso se trate de un problema de tipo vascular. Si es una persona que progresivamente va perdiendo la memoria y principalmente la memoria anterógrada o de hechos recientes, pues debemos de empezar a sospechar una demencia de tipo Alzheimer, ¿sí? ¿Les queda claro? Sí, doctor. Ahora, si es una persona que durante su vida se dedicó a tomar ¿como qué? A tomar en serio, ¿sí? Que se alcoholizaba con con relativa frecuencia y empieza a perder la memoria en que pensamos. Así es. Ujú. Una demencia secundaria al consumo de alcohol. ¿Sí? Si es una persona que tiene epilepsia y que a cada rato se cae, ¿en qué pensamos? ¿O que es boxeador? Pues un traumatismo craneoencefálico asociado. Pero si es algo que va progresando, pensamos en una demencia por traumatismo craneoencefálico crónico, podría ser, ¿no? Sí. Sí, Bien. Ahora, una demencia, por ejemplo, no lo vamos a diagnosticar en niños pequeños, ¿por qué? Característica de personas adultas y era algo que mencionaba que no se nace como tal con una demencia, eso es más un retraso. Así es, y porque además tiene que alcanzar un nivel cognitivo. Entonces, un niño que tiene aparentemente un deterioro de memoria, que no aprende, es porque ese niño tiene un retraso mental o apenas está en esa etapa de alcanzar el coeficiente intelectual que va a tener. ¿Sí? Entonces, en los niños no se hace diagnóstico de demencia. Por ahí a veces hay algunos casos que se reportan en la literatura, pero es rarísimo, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. ¿Un paciente con retraso mental puede tener demencia? Llegó a los 80 años, ¿puede tener demencia? Jóvenes. Un paciente con cómo, doctora, perdón, es que no. Un paciente que tiene Pues- retraso mental o ¿qué es déficit cognitivo? ¿Puede tener demencia? Sí, O sea, llegó. yo había leído que sí, que inclusive era una de las complicaciones ahora que se tenía con los pacientes que pues el rango de edad ya era más amplio, ¿no? De la esperanza de vida. Así es. Entonces, sí se puede dar la demencia en pacientes
con déficit cognitivo. Llegado a cierta edad, empieza a tener deterioro de memorias. Acuérdense que las memorias son anterógradas o retrógradas, o de hechos recientes o de hechos remotos. Siempre que tengan un paciente de 50 años o más, dense unos minutos para hacer se llama mini mental, ¿sí? Para valorar lo más sencillo que se pueda. A veces no tenemos las escalas a la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un buen interrogatorio, ¿no? Como preguntarle si Ajá. no ha tenido cambios en la memoria o que se le Mira, olviden más las cosas de lo normal, por si ejemplo. ahorita me preguntan ustedes, yo les voy a decir que no, yo ya soy una persona adulto mayor. Pues para ver la pérdida de memoria podemos preguntarle. Para ver la anterógrada, pues qué comió, qué tomó, ¿no? Luego la retrógrada, preguntarle cuándo se casó, cuándo nacieron sus hijos, preguntarle para eso. ¿Sí escuchan a su compañera? Sí, poquito, pero sí. Okay. Miren, y sí, nosotros preguntamos por la historia de los pacientes. Sin embargo, llegan a un momento, y se los cuento porque he visto muchos pacientes con demencia, que nos cuentan unas historias que dicen, no, mira, qué barbaridad, tiene una claridad, ¿sí? No se le ha olvidado absolutamente nada. Hacen algo que se llama confabulación, y entonces nos cuentan historias padrísimas, ¿no? Entonces, a veces, si la persona estudió hasta la prepa, podemos preguntarle cuestiones de historia. A lo mejor ustedes me dicen, ay, sí, pero si a mí ahorita me preguntan quién fue don Miguel Hidalgo y Costilla, voy a decir, pues quién sabe, ¿no? A mí no me lo presentaron. No sé, hay gente que dicen, yo cuando ese señor anduvo aquí, yo todavía ni nacía. ¿Sí? Pues porque a veces no somos, a pesar de tener un nivel académico alto, no somos la gente más culta, ¿sí? Pero hay cosas que sí podemos preguntar, que sí son como más populares y que tienen que ver con la historia y que difícilmente se nos va a olvidar, que se festeja el 16 de septiembre, ¿sí? Que se festeja el 1 de mayo, que se festeja el 10 de mayo, que se festeja el 25 de diciembre, que se festeja el 2 de noviembre, o sea, cosas de esas, como muy, muy, muy del conocimiento público. Cuando la persona tiene demencia, ya se les olvida esas cosas. Luego les decimos 3 objetos, que pueden ser animales, o pueden ser cosas, o pueden ser mezclados. Yo les pregunto, les digo, fíjese bien, mi nombre es fulana de tal. ¿Sí? Acuérdese porque le voy a preguntar. ¿Sí? Y esto pues porque es parte de los pacientes, tienen que conocernos. Entonces, a los minutos les pregunto, ¿cómo me llamo? O les doy la fecha del día de hoy. O la otra les decimos perro, gato, casa. O casa, mesa y silla. 3 cosas. Y se los preguntamos a los 2 minutos, y a los 3 minutos, y a los 5 minutos. Y generalmente cuando empiezan a tener problema, a los 5 minutos ya no se acuerdan. ¿Sí? Se acordarán de uno, pero ya los otros no. ¿Sí? Entonces, son cosas muy sencillas que tenemos muy a la mano y que podemos darnos ese tiempecito para preguntar, porque si no nos va a pasar lo que les comentaba del doctor, que le dice, ¿a quién le creo? ¿A su mamá o a usted? Dice, no, pues no se trata de vamos a creerle a quién, ¿no? Se trata de que nosotros valoramos y dependiendo de lo que veamos, hacemos nuestros diagnósticos, nos damos una idea, ¿sí? Y no porque tengan demencia, pues ya los olvidamos, los hacemos a un lado y ya no hablamos jamás con ellos. No, también hablamos con ellos porque además, incluso del discurso que ellos tengan, a pesar de las confabulaciones, nosotros podemos saber si su discurso es coherente y congruente. Por ejemplo, una anciana de 101 años de edad, ¿qué les puedo decir? 90 años, ¿sí? Dice, es que yo nací el día de ayer. No, eso es muy fantasioso.
Mi mamá me dice que no debo de tardarme en el mercado. ¿Sí? Y entonces uno le puede decir, ah, sí, ¿y qué edad tiene su mamá? Ah, pues mi mamá tiene 50 años. Si estás viendo que la persona ya está muy anciana, aunque todavía no sepamos la edad, ¿eso será cierto? No. No. Entonces, estamos viendo un discurso coherente y congruente, pero no con la realidad. Entonces, con la realidad es incoherente y es incongruente. ¿Por qué es coherente y congruente? Porque sigue una directriz y llega a metas y termina. Mi mamá me dice que no me tarde en el mercado. Mi mamá tiene 50 años. ¿Sí? Lo entendieron perfectamente bien. ¿Sí? Sí, Entonces Sí, es coherente y es congruente, pero no es congruente con la realidad. Porque si la señora tiene 90 años, ¿cómo es posible que su mamá tenga 50? ¿Sí? Y entonces a lo mejor buscamos quién es esa mamá de 50 años de edad y entonces dice, pues aquí está mi mamá y nos muestra a la hija. Entonces, más a nuestro favor decimos, ah, pues esto no es congruente. ¿Sí? También nos habla del deterioro de la memoria de esta persona. ¿Por qué? Porque no está identificando a la hija, le está confundiendo con su mamá. Se quedaron muy calladitos. es que tal vez se quedaron pensando. Yo tengo una duda. ¿No Ajá, podría ser que la relacione con recuerdos pasados? seguramente, y de repente hacen unas ensaladas de ideas, ¿sí? Pero finalmente ya no es congruente su pensamiento, ¿sí? O sea, Pues es que están confundidos, ¿no? Y como así que es, asocian cosas, porque yo recuerdo a mi abuelito y me ujú, confundía con mi mamá, así porque es, me recordaba como ella era de niña. así es, así es. O sea, confunden a las personas, a veces no las identifican. Hay ocasiones cuando esto es ya muy avanzado, de repente ven a la hija o ven a la hermana o ven a la nieta y dicen que es otra persona. Incluso pudiesen tenerles miedo. ¿Sí? Sí, No porque a te me veces ya no acerques. conocen a nadie, ¿no? Así es, porque desconocen, o sea, tienen un trastorno de memoria que les ha afectado a tal nivel que hay ocasiones en que el paciente ni siquiera puede comer, tienen que hacerles una gastrostomía porque para darles gastroclisis, ¿sí? El alimento por sonda, porque ya no pueden deglutir y no es que no puedan, no es que no tengan la capacidad, sino que se les va olvidando. Se van olvidando de cómo hacer uso del sanitario, de vestirse. ¿Sí? Yo convivo con una persona con demencia y se levanta y trae los zapatos al revés. O se pone uno de uno y otro de otro. A pesar de que se le pongan los zapatos, ella busca, porque no ve los dos zapatos iguales. Entonces busca y se sale con un tenis y un zapato, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, son muy complicados y creo que aquí los que más deben de recibir atención son la familia. Una, porque generalmente se le deja la responsabilidad a una sola persona para que los cuide. El deterioro del cuidador primario, que es el que se hace cargo de cuidar al viejito, es impresionante, ¿eh? Incluso algunos se llegan a infartar, se deprimen, se enojan. Les digo, hay muchas cosas que tenemos que valorar antes de hacer un juicio. Tenemos que valorar. Les digo, yo de repente en el Face veo que salen allí alguien que firmó a una persona, una vieja o un viejo, golpeando a un anciano. Digo, no debe de hacerse. Lo repruebo totalmente. Sin embargo, sí tenemos que entender al golpeador qué está pasando, por qué lo está golpeando. O sea, a lo mejor no le hizo nada, pero el simple hecho de decirle, por favor, hazte para allá, y el anciano no lo entiende.
y le vuelven a decir, y el anciano sigue sin entenderlo, y la otra ya está al borde del colapso, es lo que genera las agresiones. Entonces, les digo, más que lincharlos, tenemos que entenderlos. A la semana pasada, y después dije, se me olvidó, les iba a hablar de eso. No me acuerdo ni por qué se dio, pero alguien hablaba de los errores de juicio. ¿Sí? No me acuerdo, la verdad no ubico bien qué fue lo que pasó, pero les dije, tenemos que valorar cosas. Con los ancianos tenemos que valorar cosas y acuérdense, generalmente un anciano está cuidado por otro anciano, a lo mejor 20, 30 años más joven, pero es anciano ya, ¿sí? Entonces hay que valorar si no también ese anciano ya tiene errores de juicio. Y golpear a un anciano es un error de juicio. No es lo mismo que un joven como cualquiera de ustedes golpea a un anciano, allí sí estamos hablando, sí es un error de juicio, pero estamos hablando de otra cuestión, ¿sí? Acá es otra situación más en relación con el deterioro también cerebral, cognitivo que pueda tener esta persona. Creo, no me acuerdo si fue en el 2019, unos jóvenes, me parece que fueron de prepa, subieron al Face y no sé por dónde más, de un maestro que acosaba a las adolescentes. ¿Sí? Dice, ¿qué edad tenía el maestro? Si mal no recuerdo era 70 años. ¿Sí? Creo que era 70 años. Digo, con estos viejitos también tenemos que tener cuidado si no se trata de un proceso demencial. Digo, antes de lincharlos tenemos que valorar, y más nosotros como médicos, o sea, ya hablábamos, ya hablábamos de los abusos sexuales y que nos enoja mucho. En ese caso, muy posiblemente se trate de un proceso demencial. ¿Queda claro? Sí, doctora. ¿Y los demás qué opinan? ¿Los demás dónde andan? Andamos aquí, solo que, Estamos pensando en algunas cosas. ajá, de los viejitos y esas Ujú. cosas. De los viejitos cochinos. Ajá, nos causó conflicto como, Es difícil de entender. ajá, es Sí, súper, claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, o sea, los entiendo perfectamente. Les digo que a mí de entrada cuando vi la escena me generó así con ganas de ir a picarle los ojos al viejito. Pero ya cuando uno lo reflexiona dice, bueno, pues sí. Creo que parte del problema, o sea, cuando hablan de la jubilación, para que vean cómo andamos metidos en muchas cosas. Cuando hablan de la jubilación a los 99 años, dice uno, ¿y en qué condiciones va a llegar ese viejo a trabajar hasta esa edad? Bueno, no es cierto, yo estoy exagerando, pero sí se habla de una jubilación a los 70 y tantos años. O sea, también tenemos una vida productiva y llegado a cierto momento tenemos que tomar decisiones de, pues, ¿sabes qué? Ya no puedo más, hasta aquí llegué. ¿Sí? O sea, cuando empezamos a tener desjuicios, cuando empezamos a generar problemas en el ámbito laboral. Miren, había un doctor, él era un médico, que, ¿qué sería? Yo creo como a los 60 y pico de años empezó a tener errores de juicio muy severos. O sea, le decía a las chicas, venían a consultas, todos son adultos, aclaramos. Aunque están muy jóvenes, ya son adultos y es parte médica, no estamos en el amarillismo. Tenían pacientes jóvenes y les decía, mira, tú lo que necesitas es una buena acogida y si tu novio no te la da, yo te la doy. Digo, ese es un error de juicio. ¿Sí? Y fue con una persona y fue con otra, haciendo este tipo de comentarios. Digo, a lo mejor un día uno lo dice con un amigo, con una amiga de que está ahí llorando y le hacemos esa broma. Pero ya cuando es algo que se repite, eso ya no es broma. ¿Sí? Y se aventó así muchos años hasta que empezó a generar grandes problemas
con otros pacientes. Por ejemplo, el novio de una de las pacientes se enfurece y lo quiere golpear. ¿Sí? No sé qué edad tendría este hombre. Finalmente lo despiden del trabajo por esos errores de juicio, porque además ya hablábamos que la cuestión del abuso sexual y del acoso se ha penado mucho. Entonces se empieza a dar todo este proceso de penar, de penalizar esas conductas y lo corren. Y al rato andaba como por diosero en la calle, o sea, con unos errores de juicio severos. Evidentemente que este hombre tenía una demencia que estaba en progreso y creo que nadie tuvo la sensibilidad de checarlo, de atenderlo, y a lo mejor lo hubieran pensionado. ¿Sí? Y se los digo porque yo me lo encontraba por donde iba a estudiar. Él fue uno de mis maestros, entonces, les digo, me lo encontraba vagando allí sobre Insurgentes, o sea, una situación muy triste. Bien, para que vean que no estamos exentos, entonces también tenemos que estar bien a las vivas para cuando no se trata de que me duele la uña del dedo gordo del pie derecho y voy corriendo al ortopedista. No, pero sí de ir checando si estamos viendo que tenemos algunos errores de juicio, a lo mejor, chivo, pues voy a que me atiendan para que si tengo una esquizofrenia en proceso, que espero que no, toco madera para que ninguno de ustedes la vaya a tener, y lo tengamos presente. Sus compañeros les hablaba que no me acuerdo bien cómo lo dijeron, pero también hablaban de los trastornos de la sensopercepción. ¿Cuáles son los trastornos de la sensopercepción? Perdón, El que me conteste ahorita, ¿mandé? El que me conteste ahorita esa. No lo logré. ¿Cuáles son los trastornos de la sensopercepción? Quien conteste eso ahorita ya no le hago examen y tiene 10 de calificación. ¿Qué son las alucinaciones? Ajá. ¿Quién habló? Margarita. Ajá. ¿Qué más, Margarita? Son las alucinaciones, más que nada son las auditivas y las visuales. Así es. Y más que nada serían las auditivas. Alucinaciones. Entonces, ay, Sánchez Yesca, te ando buscando. Ya, tienes 10 de calificación, ya no te voy a hacer examen. ¿Sí? Gracias, sí. Bueno, o sea, es tenerlas bien presentes. Entonces, si un paciente empieza a oír voces, a que se le aparece la Virgen, a que le llegan los marcianos, son alteraciones de la sensopercepción. Y si tiene 60, 70, 80, 90, 100 años, debemos de pensar ¿en qué debemos de pensar? Así es, en demencia. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿qué creen? Que hoy les tengo una buena noticia para todos ustedes. ¿Qué creen? ¿Que estamos exentos? No, porque no hablan. Tengo junta a las 10. Entonces, vamos a dar por terminado hoy la sesión más temprano. Ok. Hoy sí estuvieron todos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, aquí andamos. Sí, doctora. Aquí Porque no estamos. habían estado todos. Yo he visto que falta generalmente un chico, un joven. Diego. Sí, doctora, aquí estoy. La clase pasada no pude entrar a clase por un tema que tuve en mi trabajo, pero sí he tratado de ¿En estar. qué trabajas, Diego? Trabajo en el Banco Banamex. ¿Y qué haces allí? Estoy en el corporativo como tal. ¿Ah, sí? ¿Pero Sí. qué haces allí? Estoy en el departamento de créditos PYME y ahora ya, de hecho, precisamente no pude entrar porque me movieron de área y tuve que ir a la oficina a una capacitación temprano. Mi horario es en la tarde, entonces, pues sí me adapto a las clases, pero ese día que fue el jueves o el viernes, no pude entrar.
Sí, porque sí, a pesar de las dificultades que nos genera esto, a mí me gustaría verlos y verlos. Pues sí estoy al pendiente de quién está, quién no está, para no ser injusta y pasar a gente que no se lo merece y gente que sí. Pero no quiero decir con esto, Diego, que no te lo merezcas, ¿eh? Tampoco. Estoy bien al pendiente, pero no quiere decir que no te lo merezcas, ¿sí? Sí, no se preocupe, yo entiendo, doctora. Muchas gracias. Bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces, mañana veríamos... Alcoholismo. Alcoholismo. Ujú. No me acuerdo bien cómo van los temas, pero era alcoholismo, ansiedad. Ajá. Y los trastornos de ansiedad con sus nombres, agorafobia, aracnofobia, y Trastorno otras de formas. pánico. Ajá, ok. Entonces mañana lo vemos. Prepárense, estudien mucho. Mm, Doctora, tengo una duda, pero ajá. es con respecto a los temas. La distribución de temas ya sería hasta el equipo 7, somos 8 equipos. Ujú. O sea, solamente mi equipo, que es Karen, y yo nos quedaríamos sin otro tema, o damos otro, no sé, usted díganos. Karen, ¿y tú? ¿Tú cómo te llamas? Kelly, ¿Cómo? Kelly. Ay, Ya. hola. Porque será alcoholismo, Si te escuchas. trastornos de ansiedad y Gracias, Obed. trastorno de déficit de atención. Ajá. Déficit. ¿Y quiénes van a dar alcoholismo? Alcoholismo es Obed y Noemí. Ajá. El 6, Alan, Margarita. ¿Y ellos qué van a dar? No, poco. A ellos les toca trastorno por déficit de atención. No me acuerdo bien, pero ya también tiene alguien asignado de trastorno de ansiedad. Ok. ¿Qué hacemos? Denme oportunidad, mañana les doy tema a Karen y a... ¿Quién fue la otra persona? Kelly. Kelly. Ok, denme oportunidad y mañana les doy temas, ¿sí? Ok, doctora. Voy a buscar, creo que en general, miren, nos quedamos cortos, eso ni quien les diga lo contrario, es muy extenso el tema, la clínica, pero finalmente sí vimos todos, denme oportunidad, mañana checamos y les dejo un tema para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno. Sí, doctora, gracias. Entonces, nos vemos mañana y les pido una disculpa, pero sí tengo junta a las 10:30, ¿sí? Está bien, doctora. Hasta mañana. Hasta Cuídense. mañana. Junten Hasta mañana, dudas, doctora. ¿eh? Gracias. Bye. Ok, doctora. Gracias.